Damos el paso al debate. Tenemos exactamente 22 minutos. Así que quien tenga alguna pregunta que levante la mano para cualquiera de los ponentes. Por ahí tenemos una. Perdonad que siempre intervengo porque todo me parece muy interesante. Entonces, se me ocurren, aparecen muchas cosas a raíz de lo que decís, ¿no? A ver, en relación con las dos primeras ponencias, yo creo que, y ahora que yo estoy haciendo un trabajo sobre María Zambrano, creo que Cáritas y Misericordia están ligadas a la esperanza. Tú decías, ¿y qué podemos hacer? Una de los términos que maneja María Zambrano es la esperanza. Investigando en la esperanza aparece el esperar, aparece la paciencia y aparece el pathos griego. Investigando precisamente en el pathos griego, yo descubrí algo que a mí me entusiasmó, que Jagger me lo reveló, y es que el pathos tiene dos vertientes. No solamente tiene la vertiente del sufrimiento, la vertiente trágica, sino que también tiene la vertiente heroica. Y eso me pareció, a mí me dio otra visión del padecimiento en cuanto a paciencia, ¿vale? Padecimiento en cuanto a esperar y en cuanto a paciencia. Y yo creo que en el neoliberalismo, precisamente la paciencia está condenada por la prisa. El ritmo y el tiempo han de ser absolutamente trepidantes para no tener paciencia en este desvelar del ser del que estamos hablando. Que queramos o no queramos, es un poco lo que tú has comentado, al final va a ir apareciendo en ese mismo darse a lo largo de la historia, en ese mismo desvelarse a lo largo de la historia, esa propia resurrección, ¿no? Entonces yo ahí creo que hay que remitirse en cuanto a lo que hablas de Cáritas y del cuidado del otro, que me parece tan importante y tan esperanzador, a lo heroico. Lo heroico en cuanto el pathos del que hablan los griegos, que ya lo menciona muchísimo, como la vuelta a la justicia, siempre la vuelta a la justicia, la vuelta al sacrificio, la entrada en el logos, por supuesto, y algo que me parece muy importante y que resalta mucho Bergson y que también resalta Aristóteles, el esfuerzo. Es que evidentemente todo esto, todo este desvelamiento del ser no es nada gratuito. A lo largo de la historia no se da porque sí, se da porque se requiere muchísimo esfuerzo precisamente en enlazar y en ir enlazando y desenlazando y volviendo a enlazar aquello que se va dando, ¿no? Entonces, mi pregunta sería sobre esto, sobre la paciencia, ¿no? Sobre la paciencia, el padecer, el pathos, para vosotros. Vale, si hay más preguntas las podemos recoger todas y así se responde una vez. Rebeca. Bueno, muchísimas gracias por sus tres conferencias, me encantaron. Bueno, tengo una pregunta para Nacho, con mucho amor. Literal, es que la idea de la posibilidad de la muerte es algo que no solamente es cristiana, sino que creo que es intrínseca al budismo, ¿no? Al Zen particularmente, ¿no? En el Zen se dice, muere y llega a ser, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una confluencia de historias del ser, por decirte, ¿no? O sea, es también enfrentarse a esa posibilidad, ¿no? No solamente, no es el juicio de morir, ¿no? Sino de que realmente mueres, ¿no? Entonces, creo que ahí yo creo que hay, pues, se abre pues una veta muy interesante para pensar, y lo mismo para Mercedes, ¿no? El concepto de karuna, ¿no? En el budismo es importantísimo, ¿sí? Bueno, según Schopenhauer es la no distinción, yo y otro,
¿no? Pero en términos del budismo es justamente es la ruptura, la no dualidad, ¿no? La no dualidad yo y otro, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y por otro lado, para Gaetano, cuando yo estaba leyendo Aristóteles, yo entendí que había una supremacía del acto sobre la potencia. En el caso, por ejemplo, del taoísmo, supuestamente es la posibilidad, es superior la posibilidad, ¿no? Entonces creo que tú eres más taoísta. Puede ser. Vale, tenemos, perdón, Pepe, Nantu y Teresa, y lo que sí os voy a pedir es acotar mucho las intervenciones. Solo están esos tres. Si hubiera online. Claro, bueno, y si hay online, pero por favor, concisión, brevedad. Pepe. Bueno, buenas tardes. Primero enhorabuena a la mesa y tal y cual. A Nacho porque ha entrado directamente a lo que por lo menos a mí me interesa y me afecta. Es anhelo de lo absoluto y eso de la metafísica como que no. Pues no. El concepto de misericordia, está bien, es bonito, el concepto bonito, me encanta, sobre todo del pájaro. Pero esa cuestión, eso de la metafísica en relación al ser, eres tú que lo estás planteando. Eso no es así. Eso no es así. Desde la fenomenología, por lo menos que tú has mencionado, yo no lo he mencionado yo, lo has mencionado tú. De la fenomenología analítica eso no es así. El ser no está más allá de nada, absolutamente. Es una cosa inmanente, que se concreta en cada caso. Otra cosa es que ninguna concreción, digamos, lo termine, afortunadamente, porque está la posibilidad de apertura, etcétera, la hermenéutica, etcétera. Entonces, querido Nacho, yo creo que tú sigues anhelando, que está bien, está bien, es un pecado de juventud totalmente compatible, el anhelo también, pero luego la realidad cotidiana, la facticidad, yo creo que no va por ahí. Vale, Nantu y Teresa. Porque no cuesta, tenía aquí todavía tralla para más. Te agradecemos. Muchas gracias a los tres, creo que Nacho ya tiene bastante con la pregunta de Pepe, así que me voy a dirigir a nuestros dos ponentes. En primer lugar a Mercedes, muchísimas gracias por aterrizar, gracias, por tu conferencia perfectamente hilada, desde la Cáritas hasta su trasvaloración por parte del Capital, pasando por su traducción a través de los cuidados. Y mi pregunta va directamente a esta gramática, ¿no? Has dicho, y yo no puedo estar más de acuerdo contigo, en que la gramática de los cuidados se ha explotado hasta ser absolutamente vaciada, hasta poder ser utilizada por los discursos de extrema derecha como ideológico, ¿no? Y mi pregunta es, porque si crees que esa gramática es rescatable y que habría que, más que resignificarla, dignificarla y volver a llenarla de contenido para que no se banalice, o si habría más bien que deshacerse de ella, o si todavía queda batalla por el concepto, como creo que querías apuntar, y si te atreves a lanzar alguna idea más sobre esta dimensión comunitaria o pública para esa Cáritas declinada en los términos de los cuidados. Y luego, por otro lado, para Gaetano, muchas gracias por lo ambicioso de tu conferencia, porque me parece que precisamente tematizar la historicidad hoy en día pasa por pensar la digitalidad como algo que precisamente nos sustrae de la historia, lo que has definido perfectamente, con las actualizaciones que borran absolutamente los rastros, donde no puedes encontrar ni siquiera el documento anterior, porque es un sobreescribir, ¿no? un olvido absoluto. Pues si nos puedes decir hacia dónde habría que pensar por ahí, ¿no? Quiero decir, porque la digitalidad nos atraviesa absolutamente, la pensamos, pero hay posibilidades emancipatorias también por la vía de la digitalización. Gracias. Teresa. Bueno, yo muy brevemente discutir en este caso solamente
Retomo la intervención de Rebeca Maldonado. La comprensión de la teología política no solo como historicidad no solamente se da en el seno del cristianismo, claro, sino desde luego también en el seno del budismo y en el seno de todas aquellas teologías que sí sean teológicas, ¿verdad? Es decir, que sí se sepan hermenéuticas e interpretativas, es decir, que no sean teología dogmática. A mí eso me parece muy importante, porque si no, no estaremos hablando, en efecto, de filosofía y de pensamiento crítico, ¿no? Eso por un lado. Luego, en discusión con Gaetano Chiurazzi, algunos matices, ¿no? En ergeia significa unidad, el en es unidad, unidad de obra. Y la primacía, en el libro 9 de la filosofía primera de Aristóteles, la primacía de la acción en ergeia sobre la dinamis es solamente una primacía de carácter de excelencia modal comunitaria de la praxis. Eso significa que su primacía no es desde un punto de vista de temporalidad cinética, cronológica, porque es en realidad acción posibilitante, nunca excluye la posibilidad, como había leído la escolástica. La acción es posibilitante, posibilitante además de comunidad. Y luego, todo el elemento, que ojalá tengamos tiempo para discutirlo, ¿no?, de la asimilación de humanismo a tecnología, es justamente lo que está en la crítica del posthumanismo como crítica del antropocentrismo. Toda la discusión, por ejemplo, de Heidegger con Cassirer en Davos era ya la de no pretendamos que el humanismo sea el que nos vaya a poder emancipar de la tecnocracia, porque son lo mismo. El humanismo es el que es tecnocrático. Donde se han producido chirríos esta tarde aquí es porque todavía estamos muy poco acostumbrados a que lo otro de lo humano es lo divino y es la física. De manera que en cuanto se habla en términos simbólico-hermenéuticos de lo divino, se produce una sensación aún histórica de caramba, otra vez estamos en el aleccionamiento cristiano. No, claro, lo divino y la física son lo otro de lo humano. Y luego hay una cosa que me parece contradictoria, scusami si parlo troppo veloce, una cosa que me parece contradictoria en el discurso del profesor Chiurazzi esta tarde, ¿no? Y desde luego en relación a Bátimo y en relación a Gadamer. Si la memoria es intensiva y por lo tanto tiene que ver, le ha llamado dimensión ausencial, me ha encantado, tiene que ver con la lece, tiene que ver con la ausencia. Entonces, esta memoria no es cronológica, sí que pertenece al continuo, pero no pertenece al antes y al después de la dinamis cinética respecto de la energía, ¿no? Muy interesante eso de la comprensión, de la conexión de la memoria con el continuo indivisible. El continuo es indivisible, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es cómo en el Andenken o en el Andenken de Gadamer y de Gianni Bátimo sí está esa memoria que nunca sería el presentismo del Gestell, pero eso necesita una recusación de lo humano, demasiado humano, de la técnica. La puesta en hora de la verdad en el arte, del origen de la obra de arte, está llevando a un origen que no es el hombre, sino Aletheia. ¿Por qué la puesta en obra de la verdad en el arte? Muchas gracias a todos y los ponentes, con todo el dolor de mi corazón, tenéis 2 minutos y medio, 3 minutos, ya. Pero, de verdad, no puedo estirar más a Cronos. 3 minutos para responder. 4. 3, que soy moderadora siberiana. 3. Quien quiera primero. Vale, voy por partes, voy a ir muy rápido. Yo a Zambrano no la he trabajado muchísimo, pero voy a intentar responder más por los conceptos que por la autora. El tema de la esperanza me parece muy bien hilado y muy importante, y por eso precisamente hablaba de Maranatha, y no he querido hacer una traducción como muy estricta, por lo que hablaba antes de violentar los conceptos, pero porque simplemente hablar de
anuncio de venida, no te dice si la venida ya se ha producido o si va a producirse, sino que lo deja en el aire, con lo cual es esta sensación de tiempo de espera, lo que hablábamos esta mañana básicamente. Sobre el pathos, aquí ya no te tengo que dar tanto la razón, porque yo lo leo más desde Simone Weil que desde la fuente griega. Lee a Esquilo y lee su Agamenón y precisamente retoma esta idea del topacei mazón, es decir, mediante el sufrimiento, el conocimiento, pero ella precisamente dice, no, es que no hay que entender el pathos como un sufrimiento, sino como un padecimiento, en el sentido, yo creo, que luego también se ve en Heidegger de ese encontrarse, es decir, el padecer simplemente como apertura, no como esfuerzo, no en la línea tanto de Bergson o idea de sacrificio en términos negativos, sino simplemente como experiencia de apertura para encuentro con el otro y a través del otro para el encuentro con la verdad. En este sentido, el apertura al conocimiento. Sobre el budismo, yo la verdad es que tengo que reconocer que no tengo absolutamente ni idea. Pues muchas gracias. Pero sí, o sea, la idea de huir de la dualidad es que, por eso decía que es tan fenomenológico esto, porque al final es el a priori de correlación universal, dar prioridad a lo que hay en medio siempre. Justo, o sea, esto de este Merleau-Ponty se ve muy bien con un apretón de manos. No es ni uno ni otro, es aquello que media y que los une y que los enlaza. Y luego para la pregunta de Nantu, sí, o sea, yo a favor 100% de rescatar los cuidados, de rescatar toda esta lógica. Y yo precisamente empecé a estudiar el tema de los cuidados porque me hacía mucha gracia toda esta reivindicación que había de los cuidados son algo revolucionario. Sí, a lo mejor sí que son revolucionarios por la coyuntura en la que estamos ahora mismo en el neoliberalismo, pero no son algo nuevo. Y por eso me parece tan importante remitirnos a la tradición hebrea, a la griega y a la cristiana, para volver simplemente a rellenar algo que no tiene por qué seguir estando vacío. El problema, y entonces así hilo con la apuesta pública que decías, la mejor manera que yo encuentro para esto es todo el movimiento vecinal y las apuestas por los barrios o por los pueblos. ¿Qué pasa? Esto vuelve a enlazar con lo que decías de la extrema derecha. O sea, tengo en mente, por ejemplo, a Ana Iris Simón. Algo que tendría que ser muy bueno, muy positivo, con una reivindicación del cuidado entre los vecinos, se acaba malversando porque si no tenemos en cuenta el contenido fuerte que tiene que tener, se utiliza de la manera que no debe. Entonces, es el único punto que yo veo problemático a veces con tanto evolismo, que cuando tienes fuerzas negativas que luchan contra ti, a veces tienes que poner ciertos diques que digan no, hasta aquí, porque si no se instrumentaliza algo que sería muy positivo, como es el cuidado, como es la Cáritas en general. No sé si me he ceñido más o menos. Ya, sí. Digamos. Muy bien. Nacho. A ver, en primer lugar, a lo que comentaban Teresa y Rebeca. Vamos a ver, yo he hablado de cristianismo porque trataba de dilucidar, y lo he explicitado al inicio, el sentido que la vuelta al cristianismo tiene por parte de Bátimo. Es decir, cuál es mi comprensión sobre ese hecho. ¿Dónde me ubico para realizarlo? En el mismo punto exacto que él dice que se ubica. Es decir, ¿cuál es mi situación hermenéutica? ¿A dónde pertenezco yo? ¿A partir de qué horizonte puedo yo leer? ¿A partir de dónde leo yo a Nietzsche y a Heidegger? ¿Y por qué la consecuencia de leer a Nietzsche y a Heidegger es que yo retome mi cristianismo? Pues quizá porque tengo un fondo cristiano, simpatizo, como dice él aquí, con Nietzsche y con Heidegger. Y este es el leitmotiv estructural de todo el asunto, lo cual no pasa sino por lo que luego explicitará Teresa a propósito de la pietas. Pero la pietas, la cuestión es que es una posibilidad ganada históricamente, ¿en qué sentido? No en el sentido ya de una comprensión de la historia desarrollista, cinética, aséptica, sino ganada ahora que podemos comprender la historia de otro modo. ¿Pero por qué podemos comprender la historia de otro modo? Esta es la cuestión. Porque hemos llegado a un punto, primero, de no poder sufrir más la violencia, de comprender que había un problema, por decirlo en términos muy sencillos, y entonces de repensar. ¿Y qué es lo que me permite repensar? Es decir, ¿qué es lo que me permite
comprender, hacer un diagnóstico sobre lo ocurrido y al mismo tiempo encontrar las posibilidades. Por eso decía, yo no sé si no hubiera el fondo cristiano pudiéramos pensar el nihilismo. No lo sé, quizá no. Quizá Nietzsche nunca habría pensado eso. Quizá la historia de la metafísica no habría sido eso. Seguramente no. Entonces Bátimo se está ubicando ahí. Yo me ubico con él ahí. Por supuesto, la teología política relativa a otros credos, a otras configuraciones de realidad, tiene mucho que decirnos, absolutamente. Pero ¿cómo las comprenderemos? Evidentemente desde un horizonte del cual no puedo salir. Es decir, yo me dirigiré al budismo desde todo este fondo, desde todo este background. No puedo quitármelo. ¿Me explico? Pero claro que es interesante dirigirse hacia esos lugares. Lo único que Bátimo no habla de budismo, por eso yo no he hablado de budismo. Nietzsche sí habló de budismo, en cambio, muy peyorativamente. Y, vale, un minuto, bueno. Sí, sí, y respecto a lo que plantea Pepe, es que verdaderamente no sé cuál es el problema. Si no se comprende qué se dice cuando se dice el final de la metafísica, si no se comprende lo que es el ereignis, es decir, no se está hablando de ningún más allá. Lo que se está diciendo es que el ser no es un objeto, que no se da, no puede darse. Que de hecho la condición de posibilidad de que acontezca es ese carácter retrayente, ocultante, que precisamente actúa como condición de posibilidad de que efectivamente acontezca y de que se dé en la medida en que es pensado. Pero la condición de posibilidad de que pueda ser pensado es precisamente ese no darse. Es que no es una cosa. Es que es el modo de ser del ser. No. Pepe, querido. Claro, yo creo que mejor ahora, como vamos a hacer una pausa para la mesa, pues lo podéis hablar. Y Gaetano, ¿has entendido todo bien? Sí, he entendido todo bien, pero no sé si puedo hablar bien. Como quieras. Si te sientes cómodo con bien. algo. No, la pregunta de Rebeca y de Teresa también, la superioridad, la primacía de la dinamis sobre la energía. Sí, yo pienso exactamente así es la definición de Platón en el Sofista 247 DE. Tenemos que pensar el ser como dinamis, dice Platón. Esto es mi problema, porque la dinamis es diferencial en sí misma. La definición de Aristóteles, la dinamis es la potencia de algo que es otro en sí mismo o en relación a algo. Es intrínsecamente diferencial, no hay potencia, posibilidad, sino en sentido diferencial. Esto es el concepto de energía, que no es la traducción de energía. Energía, energy en inglés, fue introducido por Thomas Young en 1806 como un sinónimo de fuerza. Es la definición de la fuerza, de la energía potencial. No, el trabajo es la traducción de energía. Entonces, energía no es uno, Teresa, porque si fuera uno, tenemos que transliterar con la H inicial, porque uno en griego es el espíritu áspero. Y entonces energía se debía transliterar con la H, pero no se translitera con la H porque es en, la preposición en, in. No es en, no significa uno, no significa uno, significa in. Y entonces energía es estar en acto, no, en actividad. Pero no hay lo mismo físicamente, no hay trabajo si no hay antes una potencia. Esto es un problema, porque desde un punto de vista metafísico esto significa que porque hay un fenómeno en general, que algo acontece, que hay un cambio, porque la energía es archetes metaboles, es el principio del cambio por Aristóteles, tienes que haber una asimetría.
tienes que haber una dinamis. Mi interés en relación a mi libro, Dinamis, Ontología de lo Inconmensurable, es porque las magnitudes inconmensurables en matemática, en griego, eran llamadas, en el Teeteto de Platón, eran llamadas diunameis, porque tenían la potencia de devenir conmensurable si eran al cuadrado, si erano, come si dice, elevados al cuadrado. La aparición de esta dimensión, otra que la actualidad, para mí, es conectada a este problema matemático de los nombres reales. Reales es muy bien la palabra, que son los nombres no reales, no actuales, pero posibles, ¿no? Los nombres como raíz de 2, pi greca, etc. Esto tiene también a hacer con la filosofía digital, porque la filosofía digital es una filosofía presocrática y prepitagórica, pitagórica en el sentido que todo es nombre, pero nombre natural. 1, 2, 3. Se entiende que es nombre, sí, es nombre natural. Número, se entiende, o sea, sabemos todo. Sí, nombre, números, perdón. Yo digo no te preocupes. En italiano, sí. Números naturales, ¿no? Esta es una filosofía radicalmente pitagórica en este sentido, antes del descubrimiento de las magnitudes. Hay filósofos digitales como Chaitin, que es un matemático, que dice los números reales no existen, porque un computer no puede calcularlos, no han significado por un computer. Para mí, los números reales, como raíz de 2, tienen el significado de exprimir exactamente la dunamis. Esto es el principio del pasaje de un estado discreto a un otro estado discreto, como dice también Platón en el Parmenides cuando habla del exaifnes, ¿no? Es la dunamis que permite este pasaje. Las filosofías digitales no pueden pensar esto, no pueden pensar la posibilidad. Es la respuesta a la pregunta, ¿hay una posibilidad de emancipación en la digitalización? Sí, se piensa la posibilidad. La posibilidad por sí misma es posibilidad de emancipación, porque es la posibilidad de algo diferente, es la posibilidad de la diferencia. Y no es un caso que por estos filósofos todo es actual. Porque la estructura del ordenador, de la máquina de Turing, es que existe solamente lo que es actual. El calculador puede contemplar solo algo que es ahora, aquí y ahora. Pero esta es la estructura de la percepción, como yo he dicho, y hay esto vínculo entre la percepción y la digitalización, porque es por la percepción todo es atómico, existe solamente ahora. ¿Cómo se hace la conexión entre ahora? Tienes que pensar la dunamis, tienes que pensar el continuo, como dice Teresa, que es intensivo, pero es no indivisible, Teresa, es divisible en infinito. Esta es la definición del continuo, porque en la segunda antinomía de Kant en la segunda antinomía de Kant hay la tesis que dice hay objetos simples y la realidad es discreta. No, el continuo significa la divisibilidad del infinito, lo dice también Aristóteles en el libro 6 de la metafísica. Es la divisibilidad al infinito, que es la completa el completo destrucción de toda ontología atomista, porque el atomismo es solamente una revisitación del parmenidismo, en el sentido que los átomos son eternos, son inmóviles, son lo que son eternamente. El devenir es solamente una combinación, como dice Leibniz, también, que es el padre de las filosofías digitales, son solamente una combinación de algo. Algo diferente es la transformación, lo que se quiere pensar, como dice Aristóteles, a través del concepto de continuo, de infinito, etc. Porque el cambio es muy difícil a pensar, dice Aristóteles. Ok, fine.